Ahora, escucha todos los miércoles noticias positivas en Boca de Mujeres. En Boca de Mujeres. Agenda, invitadas e invitados, recomendados, tema del día y mucho más en Boca de Mujeres. Bonito día para toda nuestra comunidad yarumaleña. Qué rico poder acompañarles en un miércoles de noticias positivas en Boca de Mujeres. Bueno, yo creo que estos miércoles han sido tremenda bendición para la Casa de las Mujeres en términos de poder informarles a ustedes toda esta gama de actividades que venimos haciendo, pero también traerles temas de interés, y hoy no es la excepción. Es así entonces que nos vamos con nuestro tema del día. Este es nuestro tema del día. Noticias positivas en Boca de Mujeres. Hoy vamos a conversar sobre la maternidad deseada, sobre el crear vida con conciencia. Resulta y sucede que cuando hablamos de maternidad deseada, hablamos de esa maternidad que es saludable y es segura para las mujeres, que se convierte en un derecho humano que fortalece la autonomía y la decisión de nosotras sobre el ejercicio de nuestra sexualidad y la reproducción. Por lo general, las mujeres gestantes tienen el derecho a acceder a servicios de calidad en salud sexual y reproductiva y que obviamente garanticen su derecho a la salud, y ninguna de ellas debería morir en un asunto que puede ser prevenible, como enfermedades, como complicaciones y demás. Se nos ha dicho históricamente que las mujeres tenemos una función reproductiva y que por ende tenemos sí o sí que ser mamás, y digamos que la que no se cumple como con este rol, con esta función, por lo general las maltratamos simbólicamente diciéndoles solteronas, amargadas, enojonas, o la que nadie quiso, a la que la dejó el tren. Es así entonces que yo considero que los movimientos feministas de hoy han hecho un avance bien bonito con respecto a nuestra capacidad de elegir si queremos o no ser mamás, y en esa medida entonces nos convertimos en sujetas de derechos y sobre todo en términos de nuestra autonomía y en la capacidad que tendremos que decidir sobre nuestras vidas. Y que ser mamá también sea un objetivo en el proyecto de vida y no una imposición social. Es así entonces que nos vamos con nuestra invitada para que conversemos alrededor de este tema. Este es nuestro invitado del día. Noticias positivas en Boca de Mujeres. Bueno, hoy nos acompaña Yalena Cardeño. Ella es psicóloga del Programa de Salud Pública. Yalena, bonito día. Buenos días para todos y todas. Yalena, empecemos esta entrevista contándole un poco quién es Yalena, qué le gusta, qué le apasiona. Bueno, ¿quién es Yalena? Yalena es una mujer. Yalena es una mujer perfectamente imperfecta, ¿cierto? Tiene cualidades, muchas, pero también muchos aspectos a mejorar y a construirse diariamente. Yalena es una madre, una profesional también. Es una mujer que desde algunas circunstancias de su vida llegó a reencontrarse nuevamente consigo misma y desde ese momento encontró la paz y la tranquilidad, ¿cierto? Disfruto de las pequeñas cosas de la vida. Disfruto de la majestuosidad de la naturaleza, de una noche con estrellas y luna, eso me encanta, de un día soleado, pero también de esos lluviosos. Uh-huh. Me fascina ver llover atrás de una ventana, eso sí, que no tenga que salir de casa, pero son como las cosas que me gustan y me apasionan. Y también hay algo que me genera muchísima tranquilidad y paz, y es ver a mi hija feliz. Entonces es como eso, realmente es disfrutar de esas pequeñas cosas que nos ofrece la vida, sin complicarnos mucho. Total. Bien decía una profe mía de la universidad que en la majestuosidad se construye a partir de cosas pequeñas y cotidianas. Yalena, vos digamos que ahí sí en tu rol de mamá, pero también en ese rol profesional, asumís el tema de la maternidad y sobre todo de la maternidad deseada. ¿Y por qué la maternidad tiene que ser un asunto consciente, una decisión consciente? Bueno, principalmente ahorita, como mencionabas, a las mujeres de alguna manera a lo largo de la historia
se nos dio como una tarea, pero casi que una obligación, y era ser madres. Cuando hacemos el asunto de la maternidad algo consciente, es ya una decisión propia, ¿cierto? Yo como mujer decido y quiero ser madre, o decido y quiero no serlo, ¿cierto? Hablabas ahorita de que se estigmatiza mucho a la mujer cuando decide no ser madre, pero es que podemos vivir también de alguna manera esa parte de maternidad siendo tías, la tía calgüete que llaman, ¿cierto? Y no necesariamente tengo que pasar por el proceso de una gestación. Entonces es importante que cuando decidimos realmente y conscientemente ser madres, sea porque es un deseo propio de esa mujer y no porque la sociedad no lo exige, no porque, por ejemplo, entran en un matrimonio y dicen es que la base del matrimonio son los hijos, ¿cierto? Y se tienen que tener hijos, y si no, entonces, ¿de qué vale pues como casarse o por qué tomaste la decisión de casarte? No, debería ser un asunto más de un gusto, de un deseo que tiene esa mujer por ser madre, que una imposición que tiene desde la familia, desde lo cultural, desde la pareja, desde lo social, incluso desde lo religioso, ¿cierto? Entonces es más un asunto de que podamos nosotras como mujeres tomar esa decisión y decir, venga, yo quiero ser mamá. Y cuando hablamos, por ejemplo, de que se es consciente de esa maternidad o de generar esa vida con conciencia o de crear vida con conciencia, estamos hablando de que no es solo en el momento de la gestación, no, es un asunto anterior, ¿cierto? Es un asunto en el que desde mucho tiempo antes, e incluso de que tú inicies una vida sexual, tienes ya proyectado que en algún momento de tu vida quieres ser madre, ¿cierto? Y a veces eso es difícil, porque se nos convierte el asunto de la maternidad en, como dice la canción de Franco De Vita, porque me equivoqué en las cuentas. Y bueno, la idea no es esa, porque cuando lo hacemos consciente podemos, primero que todo, estar bien nosotras a nivel emocional, vamos a estar cómodas con los cambios que produce, digamos, el estado de la gestación y la maternidad, y también le vamos a aportar a ese niño o niña que va a llegar al mundo una mejor calidad de vida, ¿cierto? Un espacio y un acompañamiento más positivo. Total. Hay un asunto muy complejo, y lo mencionabas al inicio, con respecto a que a las mujeres se nos ha impuesto, ¿cierto? Este asunto de la maternidad. Y ahí es que también hay que tener en cuenta que las mujeres sufrimos unas modificaciones sociales, físicas, emocionales al ser mamás. ¿Cuáles son esas modificaciones, digamos, como generales o a grandes rasgos, que digamos que transforman la vida de las mujeres cuando deciden ser mamás? Bueno, los principales cambios que tiene, digamos, una mujer cuando decide ser mamá y cuando inicia ese proceso de gestación están a nivel físico y a nivel emocional, ¿cierto? Sabemos que nuestro cuerpo cambia, que empezamos a engordar, que aparecen las estrías, que aparecen un montón de asuntos pues como a nivel físico de unos cambios, pero también a nivel emocional. Nos volvemos mucho más sensibles, estamos más como faltas de cariño, nos gusta que nos consientan más, vienen muchas inseguridades y miedos, porque de todas maneras, así haya sido de pronto consciente el crear esa vida, el momento de estar en gestación nos preocupa, porque no sabemos qué va a pasar después, cómo va a ser el proceso en sí. Entonces son asuntos que aquejan a la mujer en ese momento. Esos, digamos, que son esos cambios propios pues de un proceso de gestación. Pero vienen también esos cambios muchas veces más generados por la sociedad, ni siquiera deberían ser cambios en un proceso de gestación, y es a veces entonces esas miradas juzgadoras, ¿cierto? Esas miradas juzgadoras cuando sales, entonces el sentir que de pronto te están señalando, porque si eres muy joven, porque eres muy joven, si ya estás en una edad más adulta, porque estás en una edad más adulta, si ya tenías más hijos, o sea, son una cantidad de cosas que son más aspectos sociales como tal. También que nos cambia, tenemos, digamos, unos recesos a niveles laborales, ¿cierto? Porque entonces está todo el proceso de amamantar después del parto, y unos cuidados que se tienen que tener pues como después de este. Yo diría que no deberían de darse muchos cambios, ¿cierto? Porque tú puedes ser mamá
y puedes seguir con tu vida, puedes seguir siendo una profesional, puedes estudiar, puedes seguir laborando, o sea, no debería haber como tantos cambios, a veces es más la sociedad la que nos los impone. Evidentemente lo que hay es como una nueva adaptación, porque sí hay que organizarse en otros sentidos cuando ya se es mamá, porque empieza también este cambio de que nos convertimos en cuidadoras, ¿cierto? Nos convertimos también en esa persona que acuna, que cuida, que protege, que está brindándole a ese otro ser que en su momento es indefenso y necesita todo de ti, esa protección, y le estamos dando, por ejemplo, la satisfacción de todas sus necesidades. Es empezar a hacer y a reconocer, es más, adelantarse a las necesidades del bebé. Las madres, las mujeres sufren ese cambio y nos convertimos en mujeres expertas en identificar la necesidad antes incluso de que sea expresada. No sé si has visto, la mamá sabe por qué llora el bebé. Tú puedes estar en una casa donde hay un recién nacido y tú escuchas que llora y normal, pero la mamá sabe si es porque necesita cambio de pañal, si es que tiene hambre, si es que tiene sueño. Entonces nos convertimos, digamos, que en esas expertas en adelantarnos a esas necesidades y cubrirlas, obviamente. Yalena, aquí hay un asunto, y es que, bueno, ¿cómo nace ese deseo de ser mamás? Y por demás, si ese deseo nace de un asunto muy propio, muy de la decisión y de la autonomía, o si por el contrario nace de un asunto de la imposición. ¿Cómo identificamos eso? Bueno, es bien interesante tu pregunta, porque muchas veces terminamos convenciéndonos de que somos nosotras las que estamos tomando la decisión, cuando en realidad no es tan así, ¿cierto? Muchas veces hay una presión, una presión por parte de, como te hablaba ahorita, de la pareja, de la familia, de la sociedad, que nosotros terminamos asumiendo como una decisión propia. La pareja que se casa, ¿cierto? Entra en una relación, nunca se habló del tema, pero cuando ya están casados, bueno, yo quiero tener hijos, y el esposo dice y quiero tener 5, ¿cierto? Y la mujer jamás en su vida había contemplado la posibilidad de ser mamá, pues nunca lo había pensado, pero empieza a convencerse de que sí, de que ella quiere ser mamá, y empieza a tener sus hijos o hijas, ¿cierto? Y cada vez, de pronto, aunque haya sido un asunto traumático, pero el esposo dice quiero otro, entonces es que mira, es que qué rico otro bebé, y empieza todo ese proceso de convencimiento, y la mujer decide sí, y lo asume como una decisión propia. Está cuando la familia, yo quiero un nieto, ¿cierto? Yo quiero un nieto, cuando voy a conocer un nieto, me voy a morir y no voy a conocer mi nieto, y empieza esa presión, pues, como para la mujer de tener que ser madre, y nos dejamos convencer y decimos, no, es que yo tomé la decisión, ¿cierto? Pero realmente, ¿cómo sabemos que sí es nuestra decisión? Cuando hay un asunto de que desde hace mucho tiempo, o desde incluso mi juventud, ¿cierto?, yo me visualizaba como mamá. Y quiero compartirles, por ejemplo, la experiencia de una mujer que a veces también nos juzgan por eso, porque no tenemos o porque tenemos muchos. Una joven que conocí siendo todavía una niña, y desde ese tiempo ella decía que ella soñaba con ser mamá y ser mamá de muchos hijos. Ella decía, no, yo quiero tener muchos hijos, por ahí unos 12, ¿cierto? Es un asunto que era una decisión de ella y no había presión, porque no era un asunto, por ejemplo, la mamá pues nunca le había mencionado eso. Es más, dentro de la familia ya no fueron sino como 2 hermanitas, entonces no era una familia grande, era todavía muy joven, y mantuvo, digamos, su pensamiento y su decisión durante toda la vida. En este momento es madre de muchos hijos, creo que tiene ya los 12, cumplió su meta. Es un asunto que ella decidió, y si lo miramos es un asunto consciente, y yo sé que, por ejemplo, quienes nos están escuchando en este momento se deben de estar preguntando si será consciente o será muy inconsciente tener tantos hijos. Pero, y cuando uno de pronto menciona el tema, la gente tiende a preguntar, venga, y tienen económicamente, pues son pudientes que tienen tantos hijos, y el asunto de tener hijos no tiene que ver con lo económico, tiene que ver con tus capacidades para generarles una buena crianza. Y si miramos la historia de esta mujer, tiene un hogar y tiene una crianza de sus hijos excelente. Es una mujer paciente, es una mujer que ha criado con amor, que le ha generado también, pues, como el cubrimiento de todas las necesidades a sus hijos. O sea,
es un asunto consciente porque fue una decisión propia y porque ella tuvo en cuenta, digamos, todos esos aspectos que conlleva a ser madre o a ser padres también, ¿cierto? Porque no los podemos dejar por fuera. Entonces ahí podemos decir, listo, yo sé que realmente sí fue mi deseo y no fue un deseo impuesto cuando yo lo decido. Total. Con esa última parte que decías, que obviamente las paternidades no hay que dejarlas por fuera, porque es que en esa función de maternar existen esas redes de apoyo y sobre todo hay una bien particular y es que pues los hijos no se crean solos. ¿Qué papel tienen esas paternidades en crear vida consciente? Porque es que no solamente la decisión es de nosotras, porque estos son nuestros cuerpos y demás, ¿cierto? Pero también hay otra parte que también influye, que también está presente. Entonces, digamos que ¿cuál sería ese rol de las paternidades? Bueno, es muy importante y me encanta que se mencione el tema y es porque siempre nos han hablado de esa parte como enfocada solo a la mujer, ¿cierto? Es más, tú escuchas que hay programas de prevención de embarazo adolescente, pero se dedican o se enfocan solo a la mujer y dónde quedó el papá, ¿cierto? Porque lo que decías, las mujeres no crean vida solas. Digamos que somos el único ser humano con la capacidad de poder tener vida dentro de nuestros propios cuerpos, o sea, albergar otra vida dentro de nuestros propios cuerpos. Pero los hombres también cumplen un papel muy importante y es que ellos se responsabilicen, obviamente, de esa creación de vida con conciencia, de que ellos también sean partícipes, de que, por ejemplo, cuando tenemos una vida en pareja, debe ser importantísimo tocar el tema, hablar, por ejemplo, de qué es lo que tú quieres, qué es lo que yo quiero, qué es lo que nos esperamos como pareja, y entonces ahí empezar a pensarnos en crear una vida. Total, bueno, yo creo que este tema tiene mucha tela para cortar, sin embargo, bueno, ya se nos está agotando como el tiempo del programa, entonces, Yalena, muchísimas gracias por esta información que nos has dado hoy. Con todo gusto y muchísimas gracias, Luisa, por invitarme. Bueno, continuemos entonces con la agenda de la Casa de las Mujeres. Nuestra agenda. Noticias positivas en boca de mujeres. En boca de mujeres. Bueno, resulta y sucede que este julio es de curso de macramé. Mañana iniciamos clases de 4 a 6 en la Casa de las Mujeres. Ya los cupos están llenos. Este año yo creo que nos venimos con muchos cursos, pero asimismo nos venimos como con agotamiento de estos cupos y eso me alegra mucho porque la casita está llena de amor y de esas mujeres que la construyen. También les recuerdo que hay una feria, un carrusel de la salud para toda la población víctima y esta feria de la salud se va a desarrollar en la Ciudadela Educativa, también va a participar ahí. El espacio de la Casa de las Mujeres va a ser el viernes 21 de julio y van a haber servicios de psicología, salud oral, toma y peso de talla, medición de la presión arterial, pruebas de VIH y sorpresitas para quienes vayan a este carrusel. Entonces por allá les esperamos. Es específico para la población víctima del conflicto armado, entonces pues para que también ahí esté focalizada la atención a esta población. No siendo más, nos despedimos de Noticias Positivas en Boca de Mujeres. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.